Yo destacaría dos cosas en dos ámbitos diferentes. Uno, que el IBEX 35 es la historia económica de España. Hay que pensar que en esos 25 años llevábamos 5 dentro de la Unión Europea. Es el gran desarrollo de España, el gran desarrollo de las empresas de la salida extranjera, también la llegada del euro. Todo esto lo ha vivido el IBEX, sus empresas y las cotizaciones. Segundo, que destacaría la rentabilidad del IBEX. El IBEX, algunas personas no lo saben, no tiene en cuenta los dividendos. Si tenemos solamente en cuenta los precios, estaríamos hablando de que en estos 25 años hubiera tenido una revalorización del 5% anual. Si lo que hablamos es la revalorización con dividendos o otras formas de remunerar, por ejemplo, prima de asistencia, derechos de suscripción, etcétera, estaríamos hablando de un 9%. Por cierto, dentro de las bolsas del área euro es la que mayor rentabilidad por precios más dividendos tiene, porque solamente hay dos, si yo no recuerdo mal, que es Finlandia y Suecia, pero bueno, Finlandia sí pertenece al área euro, pero Suecia no pertenece al área euro. Pues lo primero que yo destacaría es, y sobre todo en España, que la bolsa a largo plazo es rentable. Podemos entrar en juegos de corto plazo, etcétera, pero la bolsa a largo plazo es rentable. Estamos hablando de una rentabilidad del 9% anual, con grandes subidas y con grandes bajadas. Entonces, eso en primer lugar. El horizonte temporal básico. Hay que perderle miedo y, sobre todo, lo que me da el IBEX es una amplia diversificación. Eso es lo que siempre decimos en las carteras cuando hacemos carteras o cuando hacemos inversiones de acciones. Tienen que estar muy diversificadas, tienen que contemplar todos los sectores y, además, se deben hacer siempre a largo plazo. ¿Que hay recorridos a corto plazo con muy buena rentabilidad? Perfecto, pero a largo plazo lo que estamos viendo es que hay que tener esa paciencia, pero se recoge. Bueno, el IBEX 35 nace en el año 92, pues mucha gente no lo recordará, pero en aquellos momentos era la Expo de Sevilla y entramos en una recesión, es decir, que precisamente el IBEX 35 sale con una recesión. ¿Grandes momentos? Hombre, pues yo diría que el IBEX 35 hay momentos claves que tenemos muy cercano. Por ejemplo, la entrada en el euro para nosotros es fundamental. Tenemos otros, digamos, otros eventos también importantísimos, los atentados del 11 de septiembre, que marcaron los atentados aquí del 11M, en Madrid y en general en España, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el año 2007, ¿no? Pero antes también, pues por ejemplo, quiebras como la del LTCM, algo muy desconocido, pero que era un fondo high yield, etcétera, pues todo eso también ha marcado, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como no, los avatares políticos, pero no solamente españoles, sino a nivel mundial. Y algo muy claro en el IBEX 35, que yo creo que también es política, pero es política económica. El crecimiento de nuestras empresas y la salida fuera. Las empresas como Repsol, como Telefónica, que forman parte del IBEX 35 desde el primer momento, Endesa, que en este momento no la tenemos, son empresas que eran monopolísticas, propiedad del Estado. Sin embargo, la venta de esas empresas, la entrada a la cotización y sobre todo la expansión, también lo está recogiendo perfectamente nuestro IBEX 35. Es el reflejo de la economía española. Sí, efectivamente, el peor día fue el día del Brexit, que lo tenemos muy reciente. Bien es cierto que desde la caída del Brexit no estamos en los máximos del año 2007, pero bueno, nos hemos venido recuperando. Lo que pasa es que ese es el día puntual del impacto. Yo creo que el peor periodo viene a ser más o menos desde el momento en que España entra en las dudas si será intervenida o no será intervenida. Yo sé que se difuminan, que en el calendario aparece como una sucesión de días. No es una fecha muy puntual, pero es ahí cuando hablábamos de las primas de riesgo, hablábamos de si había que rescatar a todos los bancos, etcétera. Yo creo que esa fecha marca muchísimo. Entonces yo creo que si ponemos una fecha puntual, Brexit. Si ponemos una etapa, pues yo diría, pues desde que empezamos a hablar, pues en el año 2010, de si había que rescatar a los bancos, no había que rescatarlos, etcétera. Muy poquitas las empresas que están desde el principio. Algunas de ellas, curiosamente, son monopolísticas, como yo decía, o proceden de monopolios, ¿no? He nombrado hace un momento Telefónica, he nombrado hace un momento Repsol, Endesa, que en su momento estuvo, pero son muy poquitas y sobre todo que sigan con el mismo nombre. Podemos poner un ejemplo, Acesa y Abertis. Abertis es la que antiguamente era Acesa, lo que pasa que con el cambio del nombre, bueno, para mí sigue estando en el IBEX desde el principio, pero para muchas otras personas pueden decir que no están en el principio, ¿no?
Bueno, pues son muy pocas. Hombre, quizás empresas muy llamativas, y por poner dos, ¿no? Pues yo recuerdo, y los casos son Inditex y Terra, ¿no? Las dos son empresas que aparecen después del IBEX, son empresas que se van incorporando poquito a poquito al IBEX. La diferencia, Inditex hoy es la empresa de mayor capitalización. Es una de las empresas, pues yo creo que punteras en España, conocidas en todo el mundo, que encarna muy bien la economía española, ¿eh? Una empresa chiquitita que se expande por el mundo y que además está muy bien considerada, ¿no? Terra, bueno, pues quizás también los avatares de eso que llamamos la economía nueva, ¿no? Una empresa que surgió, que captó muchísimo dinero, mucha atención, pero que luego vimos que se vino abajo, y de hecho, bueno, pues hay por ahí páginas web como pilladas-en-terra.com, que se hizo en su momento. Entonces, yo creo que son como las dos caras y las dos, o sea, si queremos, la cara y la cruz de eso que llamamos no el IBEX 35, sino en general el comportamiento de un mercado bursátil. La inestabilidad política tenemos que pensar que, en primer lugar, lo que nosotros tenemos es la economía depende de una organización, esa organización es una organización política y, por lo tanto, cuando hay problemas políticos, hay incertidumbres políticas, pues lo vemos reflejado. Peor día del IBEX 35, Brexit. Eso es algo político, porque es una votación. Este año, pues es que este año tenemos elecciones en Francia, tenemos también elecciones en Alemania, tenemos Italia con sus bancos, pero claro, dices, bueno, es un problema económico ya, pero es el gobierno el que tiene que articular soluciones, ¿no? Tenemos también la llegada de Trump, de Donald Trump, que evidentemente va a marcar muchísimo la propia expansión o la propia situación de Rusia con la llegada de Trump, ¿de acuerdo? Entonces, sí, claro que tenemos todo el tema político marca muchísimo, y sobre todo porque desgraciadamente en Europa estamos viendo que determinadas corrientes muy populistas están surgiendo ante esa, digamos, amargor de la gente por el desarrollo económico que hemos tenido desde la crisis.